Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Estoy muy contento de poder saludarlos y bueno, darles la bienvenida al episodio del día de hoy, en el cual vamos a estar revisando lo que es Isaías del capítulo 9 al capítulo 12. Créanme cuando les digo que Isaías es uno de esos libros de la Biblia que representan un reto bastante grande para mí. Al ser un libro profético, obviamente me cuesta bastante más trabajo a veces entender el contexto de lo que Isaías trata de decir. Entonces, pues procuro prepararme en la medida de lo posible, lo más que se pueda, para poder sintetizarles y sobre todo traerles una lección práctica para nuestras vidas de todo esto, porque recordemos que la palabra de Dios está viva. El fin de todo esto es que podamos aprender un poco más cada día y pues que nos esforcemos, ¿verdad? Para ser mejores hijos del Señor y pues poco a poco parecernos un poco más a Él. Entonces, bueno, dando inicio al episodio del día de hoy, quisiera centrarme en dos puntos clave de estos capítulos que creo que son los más importantes, o si no los más importantes, los que considero que pueden tener más relevancia para nosotros. Y son dos cosas clave. El primero, pues, es el carácter de Dios como Padre, y el segundo es la promesa que Dios trae para el pueblo de redención por medio de la vida de Jesús. Comenzando con este último, el Señor por medio de la vida de Isaías entrega la profecía de que vendrá un Mesías que traerá redención, que traerá justicia, que traerá una nueva oportunidad para el pueblo de Israel. Y es que lo hemos visto a lo largo de todos los libros que hemos revisado en todos estos devocionales. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel hay un montón de profecías sobre la llegada de Jesús, y en este caso particular pues le toca a Isaías, ¿verdad? Nuevamente recordarle al pueblo que hay una promesa de redención por medio de nuestro Señor Jesús. Y es que para entrar un poco en contexto, el pueblo de Israel llegó a un punto de pecado tan grave, tan difícil, que no había forma de que los sacrificios que normalmente se ofrecían para redención del pueblo pudieran alcanzar. Y es por eso que el Señor determina que su Hijo tendría que venir a hacer el sacrificio perfecto para morir por los pecados, no solamente del pueblo de Israel en aquel entonces, sino por los pecados tuyos, míos, de nuestros hijos, de las futuras generaciones. El Señor Jesús es esa promesa de redención, no solo para el pueblo de Israel en aquel entonces, es esa promesa de redención para la historia. Imagínate lo complicado y lo imponente que debió de haber sido para Isaías el tener que mencionar estas palabras, esta promesa de que iba a llegar del linaje de David alguien que iba a venir a traer la paz. Y esto es parte del carácter y del amor de Dios hacia nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos acceso a su presencia. Es una bendición porque podemos entender el contexto de las cosas. No dejamos de equivocarnos, no dejamos de fallarle al Señor, así como el pueblo de Israel no dejó de hacerlo, tú y yo tampoco dejamos de hacerlo. Y esa promesa hoy sigue siendo válida. El Señor vino para darnos una nueva oportunidad, y en aquel entonces el propósito también de la profecía de Isaías para el pueblo de Dios era justamente recordarles que de parte del Señor iba a venir justamente esta redención por medio de la vida de Jesús. Así es que dejemos de menospreciar con nuestras equivocaciones, con nuestra vida llena de pecado, dejemos de menospreciar este sacrificio que realmente fue un acto histórico impresionante, que vino siendo anunciado muchos y muchos años antes de su nacimiento. Qué bendición poder formar parte de todo esto. En segundo lugar, pues tocar, ¿verdad?, esta parte del carácter del Señor como un padre que disciplina a sus hijos. Y es que en repetidas ocasiones hemos comentado esto, ¿verdad? El buen padre disciplina a sus hijos y Dios es el mejor papá que existe. Y en esta ocasión obviamente también podemos ver cómo proclama disciplina para el pueblo de Israel. Por culpa de su pecado, por culpa de sus errores, por culpa de sus repetidas equivocaciones, el Señor nuevamente tiene que actuar como un padre que disciplina a sus hijos. Y es bien complicado porque nuevamente el pueblo tiene que sufrir por causa de su pecado. No es el plan de Dios que su pueblo sufra, no es la idea del Señor que su pueblo atraviese por tanta tribulación, pero por causa de su corazón de piedra,
nuevamente tienen que sufrir opresión de un pueblo extranjero, nuevamente tienen que sufrir esclavitudes, nuevamente tienen que sufrir muerte, nuevamente tienen que sufrir todas estas cosas que realmente el Señor ya los había apartado en anteriores ocasiones, pero por causa de su constante pecado vuelven a caer en todo esto. El Señor hace uso de los recursos, porque el Señor al final del día es dueño absolutamente de todo, y en este caso hace uso del recurso de Asiria para nuevamente oprimir al pueblo, para nuevamente exprimirlos hasta el punto en el que ellos recuerden que el único camino verdadero es cerca del Señor, para que ellos nuevamente recuerden que nuestro Dios es celoso y no le gusta que hagamos las cosas fuera de su voluntad, que no le gusta que busquemos, por ejemplo en el caso del pueblo de Israel, buscando alianzas nuevamente con pueblos que en algún punto fueron enemigos, buscando en todo momento adorar a otros dioses, a otros ídolos. ¿Qué necesidad de pasar por todo esto generación tras generación, cuando generación tras generación el pueblo no dejó de mostrar su misericordia? Y siempre detrás de palabras de disciplina, siempre después de acciones de disciplina por parte del Señor, hay una esperanza para que su pueblo nuevamente pueda reivindicar sus pasos y regresar a su presencia. Y esa misma oportunidad es para ti y para mí. El Señor busca, por medio a veces de la disciplina, por medio a veces de amor, por medio de muchos medios que Él tiene para llamar nuestra atención, Él busca que estemos cerca de Él. Hoy, como papá que soy, puedo decirte que no toleraría la idea de que mi hija se apartara de mí. No lo soportaría, no podría vivir pensando en que ella esté lejos de mí. Buscaría hacer lo que estuviera en mis manos para que ella pudiera regresar. Dios está buscando que tú y yo estemos cerca de Él en todo momento. Dios está buscando que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, así como en aquel entonces, por medio de la vida de Isaías, hizo estas advertencias, proclamó disciplina. También Él busca que nosotros nos acerquemos y no nos apartemos de su presencia, porque lo único que hay fuera de su presencia, lo único que hay fuera de su cobertura, es justamente lo que leímos el día de hoy: tragedia, tristeza, desesperación, muerte. Así es que te invito a que busquemos estar siempre cerca de esa presencia santa y que no menospreciemos el sacrificio y la bendición que representa para nuestra vida poder contar con nuestro Señor Jesús como intercesor por nuestra vida. Que tengas una excelente semana, perdón que me haya tardado tanto, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y pues nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.